Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestro programa el mediodía de hoy, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan para amplificar nuestra señal en señal abierta en la frontera binacional colombo-venezolana y también en el Caribe latinoamericano. Desde Aruba también amplificamos nuestra señal. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras y también el apoyo de nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Todos bajo la coordinación y supervisión de su servidor, Alan Peralta. Como siempre ocurre en este horario, pues tenemos a nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura llevándonos la información. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Muy bien, ¿y tú cómo te sientes, Alan? Bueno, yo estoy bien, pensando mucho en un tema importante. Tamara Suju y su fundación CASLA presentó ante la Organización de Estados Americanos el informe anual del Instituto CASLA. Debemos recordar que CASLA es un instituto que tiene su sede en Europa, que es dirigido por Tamara Suju, venezolana, defensora de derechos humanos, y que analiza desde hace varios años el tema de la violación sistemática y progresiva de derechos humanos en Venezuela. Ella ha generado a través de CASLA unos informes que han sido muy contundentes sobre las torturas, los métodos de tortura y también las responsabilidades. Y este año se afianzaron en el tema de las responsabilidades y los nuevos casos que han aparecido de violación de derechos humanos de los presos políticos venezolanos. Pero en parte de su informe ante la Organización de Estados Americanos, Tamara Suju fue muy contundente al clarificar un tema esencial en este momento, el tema de la determinación de la responsabilidad. ¿Quién da la orden para la tortura en Venezuela? ¿Quién da la orden para el maltrato, la persecución, el espionaje de dirigentes políticos y de otras áreas en Venezuela? Y resulta que Tamara Suju ha presentado en su informe algo extraordinario. Ha presentado el manual de inteligencia del Estado venezolano. Y en ese manual de inteligencia, en uno de sus apartes, se determina con claridad que hay que consultar a la Presidencia de la República de Venezuela para varias cosas. Uno, para la tortura, detención, seguimiento o espionaje a funcionarios del alto gobierno, militares y también extranjeros que se encuentran en el territorio aún teniendo inmunidad diplomática. Y esto responsabiliza entonces directamente a el presidente de facto, Nicolás Maduro, como el hombre que da las órdenes para esas específicas causas. Y esto es contundente en el caso de la investigación que se está haciendo ante la Corte Penal Internacional sobre la cadena de mando en Venezuela. Es una bomba lo que ha presentado Tamara Suju. Alan, ante esa respuesta de Tamara Suju, es bastante fuerte la situación, porque ella se ha presentado muchas partes de lo que ha venido sucediendo en el tema de las torturas, tanto psicológicas, físicas, en el helicoide, en el SEBIN y en contrainteligencia militar. Fíjate, Alan, ese tema es muy bueno. Lo que marcó ayer en una entrevista que le hicieron en los Estados Unidos a un amigo de nosotros, amigo del programa, Virka Fernández, con Carla Angola, donde se estipuló sobre el tema de las torturas, el tema del cobro que le hacen a todos los presos políticos, y si son militares más, pero indagó y lanzó un dardo muy importante, Alan, donde el SEBIN, la policía, el 6CPC,
secuestra a los grandes empresarios y les siembran simplemente algún punto para quitarle dólares, sumas que van desde los 2.000, 5.000 y 10.000 dólares. Es decir, que lo que está hablando Tamara Sujú no escapa de esta realidad de lo que ha venido sucediendo dentro de los puntos de la policía secreta de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. Pero eso es un punto muy importante. Y aparte, Tamara ha logrado hacer un enclave muy importante y dar a conocer lo que es la nevera, la trampa que tienen ahí montada en las cárceles de Ramo Verde y todo. Por supuesto, contra los presos políticos, entre ellos incluimos a los militares. Bueno, esta información que maneja Tamara Suju es una evidencia más de que esto es política de Estado. La tortura en Venezuela es política de Estado. El espionaje, Por supuesto. el espionaje es política de Estado. La persecución a dirigentes políticos, la detención de presos, de personas de presos políticos, la tortura a presos políticos es política de Estado. Y como política de Estado hay una cadena de mando que es responsable de los resultados. Fíjate que la estrategia del gobierno frente a las acusaciones ante la Corte Penal Internacional ha sido decir que esas son decisiones independientes de rangos medios y bajos que han generado pues los resultados que se han visto y que se han demostrado en los sucesivos informes de organismos internacionales sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Pero se ha presentado entonces con Tamara Sujo en este último informe una prueba contundente que señala entonces la responsabilidad de aquellos que han estado al comando de estas acciones, pero por encima de ellos, el propio presidente de facto, Nicolás Maduro, como hombre al cual hay que consultarle ciertas decisiones y es el que decide qué se va a hacer en estos casos. Fíjate, un ítem que me llamó mucho la atención es que incluye en esas decisiones de Maduro el espionaje y la persecución de altos funcionarios del gobierno y también funcionarios y representantes políticos del PSUV. O sea, esto que te demuestra que ellos no confían ni en ellos mismos. Y obviamente, pues, ahí esa decisión final le corresponde tomarla a Maduro, según el informe de Casla. Pero fíjate, lo que tú estás conversando es un tema muy, pero muy real. Analiza el estudio de Cuba hacia los años 60, hacia los años 70. ¿Qué es lo primero que hizo Fidel Castro? Fidel Castro lo primero que hizo fue sacar a la gente de la Sierra Maestra que lo acompañó en su famosa revolución en los 50 y de ahí puso preso a diferentes actores que tuvo, entre ellos a su compadre, compañero de armas, Uber Mato, que tuvo 22 años detenido en una de las mazmorras de La Habana. Después que salió, ya falleció también, y esto lo mismo lo están haciendo en Venezuela. Alan, esta es una película del oeste real, de lo que están haciendo en Venezuela. Bueno, y allí pues se demuestra a las claras que el método aplicado es el método cubano. El método de persecución es el método cubano. Porque asustar, perseguir y hostigar no solamente a quienes están marcadamente en oposición, sino a sus propios cercanos, es una clara demostración del temor, es una clara demostración de la paranoia que rodea a este régimen de facto. Fíjate, Alan, busca la cadena de mando de Padrino López, ¿verdad? De Vladimir Padrino López hacia abajo. Y ninguno de los militares que están en el ala militar son verdaderos militares graduados con honor en la Academia Militar de Venezuela en Maracay. Alan, estos son simplemente unos títeres del gobierno. A ellos los llaman de otro lado. Alan, hablaste de un tema que es más importante aún, el espionaje contra los seguidores del propio gobierno de facto de Nicolás Maduro, pero también ya están en diferentes países, Alan, incluyendo Colombia. Así es, así es. Bueno, muchos impactos va a traer este informe de Tamara Suju
muy contundente ante la OEA y sobre todo vamos a divulgar una parte del informe Total. en próximas ediciones de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, ayer se tomó la decisión, el 22 son las primarias, el 22 de octubre son las primarias, van a participar varios personajes de la vida pública nacional, pero por ahí asomó la cabeza Juan Guaidó, que pudiese ser, según las lenguas de algunos, el candidato de voluntad popular para este proceso de primaria. ¿Cómo lo ves, Carlos? Oye, Alan, si nos ponemos a ver en las escuelas, perdón, en las encuestas técnicas de diferentes partes del país, Juan Guaidó no tiene una aceptación muy, que se diga, muy elegante, está muy por debajo de las encuestas reales. Y hablamos de encuestadoras serias, no encuestadoras vendidas hacia el régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, algunos personeros opositores que dicen ser de la oposición. Alan, esto hay que ver, como lo indicaste tú ayer, desde el día de ayer en la tarde, en el transcurso del día y en mañana o amanecer el lunes, es que veremos la realidad política dentro del tema de las primarias. Porque fíjate algo, ya María Corina conversó algo, ya dijo algo. Andrés Velázquez dijo lo mismo, también César Pérez Viva. Es decir, que tiene que haber en un punto dado una unidad o un criterio formado político para ver cómo van a ser estas primarias. Sí, pero fíjate que Juan Guaidó ha de alguna manera resurgido en las encuestas y en la opinión pública precisamente porque se le victimizó con la decisión que tomó la Asamblea Legítima del 2015 de acabar con el gobierno interino. Esa decisión tomada por un grupo de la oposición generó un impacto de protección alrededor de Guaidó porque lo convirtió en víctima, lo Sí, transformó eso es cierto. en el hombre sobre el cual se tomaron las decisiones equivocadas, pero que al fin y al cabo pues fueron las decisiones que están vigentes en este momento, la eliminación del gobierno interino. Y cuando tú escuchas que Estados Unidos le retira, le toma sedes de las diplomáticas de Venezuela en ese En los país, Estados Unidos. pues, ¿qué ocurre? En el fondo la gente dice, bueno, pues Guaidó tenía razón en ese aspecto. Y creo yo que al final Voluntad Popular se tiene que encantar por Guaidó porque es el único candidato con imagen ya Sí, conocida que tienen, porque los otros candidatos que pudieran ser están en el exilio. Y definitivamente, pues, Guaidó es y el que no único, los van a habilitar, Alan. claro, y Guaidó es el único que ha tenido los pantalones, por lo menos, de quedarse aquí, incluso a riesgo de su propia libertad. Eso es cierto, y fíjate algo, Alan. Muchos creerán que es que yo no asimilo algunas cuestiones con Juan Guaidó. No, para nada. El hombre ha tenido una valentía, y lo dijiste tú, se quedó en Venezuela. Pero a Juan Guaidó también le han dado lo que nosotros conocemos como las puñaladas traperas, pero por cantidades de diferentes actores políticos en el país, tanto del régimen de Nicolás Maduro, tanto como de la oposición. Guaidó también fue un punto de vista, tal como lo dijo una vez Humberto Calderón Berti, una parte de la crisis en Venezuela, pero la supo sortear. Y lo sigo diciendo, fueron puñaladas traperas hasta el día de su última carrera. Entre ellos compañeros que tuvo dentro de algunas embajadas, Ana. Sí, bueno, es que eso es lo que, mire, las sociedades latinoamericanas, no puedo hablar de otras sociedades, pero las sociedades latinoamericanas tienen esa tendencia de irse alrededor y cubrir con un manto de protección a aquellos que convierten en víctimas. Es por eso que muchos políticos han manejado esto de una Eso manera es inteligente, se han correcto. victimizado frente al país y esto le ha dado la fuerza necesaria, algunos para alcanzar el poder, otros para mantenerse vigente en la opinión pública. Y creo que de alguna u otra manera, no, ojo, no estoy diciendo que esto sea intencional por parte de Guaidó, pero de alguna u otra manera se ha convertido en su principal estandarte en este momento. Él es víctima de las decisiones del G3 y esto pues lo ha Por catapultado supuesto. en el proceso interno. Oye, Alan, fíjate las declaraciones de Vladimir Villegas y Tomás Guanipas, donde ellos hablan y versan el tema de la profesora Elsa Castillo.
¿Qué dicen? No, no las he escuchado. ¿Qué dice? Que es una posible outsider que va como candidata presidencial. Eso también lo sabíamos nosotros. Y cuando salen ellos, no lo creo que lo vayan a decir en forma de burla, porque saben que ahorita una de las personas que tiene credibilidad en los cuatro flancos del país se llama la profesora Elsa Castillo. Sí, la imagen de Elsa Castillo está muy consolidada. La ven como una figura fresca, a pesar de que ella Sí, misma reconoce que tiene años en esto de la lucha de calle, pero le llegó su momento, le llegó su cuarto de hora y está sí, mostrándose como una candidata fresca, una candidata dura, firme, coherente con su criterio y su formación, y además que viene de los sectores más humildes de la población venezolana. O sea, tiene todos los elementos para una mezcla de marketing político ideal. Ahora, ¿está ella en esa disposición? ¿Estará ella en esa vocación hacia ser precandidata? ¿Se presentará a las primarias? Porque también esa es otra pregunta. ¿Se presentaría en las esa es primarias? otra pregunta. Porque si se va por su propio lado, hay mucha emoción, pero hay Habría que poco. hacerle un tocamiento, llamarla y que ella, eso es correcto, Alan, pero tenemos que esperar este fin de semana para ver cómo salen y sorteamos quiénes podrían ser verdaderamente algunos precandidatos, pero ya sortearon la idea, ya aparentemente hay dos dentro de las primarias que son los que se van a lanzar. Ahora tenemos que esperar hasta el día lunes o mañana misma o en el transcurso del día de hoy a la audiencia para saber cuáles serían los próximos precandidatos que habrían en este comicio para el día 22 de octubre de este año. Bueno, cambiemos el tema, Carlos. Hay un tema que ya es recurrente, ya es crónico en Venezuela, la escasez de gasolina, la escasez de gasoil. Esto se ha hecho fuerte en varios estados del país y en esta oportunidad en el estado Bolívar, Totalmente. la cosa es bárbara, Carlos, en el estado Bolívar. Vamos a ver algunas imágenes de lo que está ocurriendo allá durante el día de hoy. Bueno, atención, atención, Estado Bolívar, nos indican en este momento que muchos vehículos están varados. ¿En dónde? En el peaje Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y de igual manera San Félix Upata, porque no tienen cómo cancelar. Todos se quedaron sorprendidos de que ahora tienen que cancelar 10 bolívares. Así que si usted va y viene, usted se va a gastar casi $1 por día. Y si usted así que son casi $30 al mes. ¡Atención! Bueno, muchos están varados. Es importante que usted sepa que el gobierno nacional ya publicó en Gaceta los nuevos montos de los peajes en Venezuela. Bueno, ve lo que pasa, la combinación de peaje con la falta de gasolina, en este caso en el estado Bolívar, los peajes de verdad aumentaron y aumentaron mucho. Y esto pues es So, otra manera del gobierno de sacarle dinero del bolsillo del venezolano. Una situación de verdad que si tú te pones a ver la relación costo-beneficio entre lo que tú pagas en un peaje y el servicio que se está ofreciendo, pues es bastante negativa para el ciudadano. fíjate, Alan, en esa toma de ese pequeño video, solamente llegar o salir de las estaciones de servicio en Upata hacia la Gran Sabana, Alan, es muy, pero muy difícil. ¿Y sabes por qué? Por la distancia que hay en la zona. De Upata hacia Tumeremo, Guasipati, El Callao, El Miamo, hacia Santa Elena de Guairén, están entre 140, 225 y 315 kilómetros hasta la frontera brasileña con Venezuela, es decir, la famosa línea. Alan, eso es falso todo lo que están haciendo con este punto de la gasolina, porque allá toda la vida, eso no es de ahorita, 20, 30 años, el problema del combustible en Bolívar ha sido grave. Bueno, Carlos, y definitivamente la situación también se complica para los productores de la zona sur del lago de Maracaibo, la zona platanera de Venezuela, actualmente afectada por una enfermedad que está creciendo y está Bueno, eso, acabando con cultivos. No, no solamente la enfermedad del chavismo,
no es solamente la enfermedad de las lluvias, Sí. no es solamente la enfermedad de la indolencia y la incapacidad para la atención de los drenajes y también de los muros de contención de agua en la zona sur del lago. Ahora es esta enfermedad que está matando a los cultivos de plátano en la zona platanera de Venezuela. Fíjate que ese es un tema muy complejo, Alan Ernesto Perati, a la audiencia, ¿no? El tema con el Fusarium X que está en el sur del lago. Gravísimo, porque es una situación real. Primero, las inundaciones les hace crecer el hongo. Dos, no hay un laboratorio vivencial que tengan para hacer la producción bioquímica hacia esta enfermedad. Tercero, el gobierno de Chávez eliminó este ente llamado el IAN, Instituto Nacional Agrario, y por supuesto destruyó el CIARA, que era el centro de capacitación de laboratorio vivencial que tenía el Instituto Agrario Nacional. Alan, crearon el INTI, un bodrio que no ha servido absolutamente para nada. Y hasta el momento van más de 250.000 hectáreas en el sur del lago que están totalmente copadas, hasta el momento anegadas por las aguas de lluvia que todavía están arreciando. Hoy comentaron varios amigos plataneros de la ciudad de Maracaibo que mínimo van a vender entre 0.25 a 0.50 un plátano en la ciudad. Imagínate cuánto costará esto en el centro del país. Oye, bárbaro, ¿no? 50 centavos de dólar por un plátano. Sí, por un plátano. No, eso es bestial. Ni que fuera producto importado, no sé, desde la India. Pero, pero, pero la verdad es que uno no entiende cómo se ha dejado llegar hasta esta situación de abandono, porque estas enfermedades, por ejemplo, la cicatoca negra fue tratada Correcto, es por, tratada. por los centros científicos del Estado venezolano en su momento y fue controlada de alguna manera la enfermedad. Ahora aparece la fiebre aftosa en el ganado que ya nos quita la certificación para exportación y lo del plátano también perdería cualquier oportunidad en el mercado internacional de poder competir en el mercado nacional, pues vamos a tener un producto de muy baja calidad cuando llegue y muy caro. Sí, Y, la, cuando y, llegue. el, Sí, y Adam, el, fíjate, lo dijiste claro. Venezuela tuvo dentro del factor musacia, plátano, guineo, topocho, lo mejor de Latinoamérica. Y fíjate que era uno de los productos que más se importaba desde el Chivo, que es la zona platanera por excelencia en el sur del lago. Ahora imagínate las aguas anegadas en Colón, Coloncito, Catatumbo, El Escalante, Santa Bárbara, San Carlos. Alan, están totalmente copados. Y sigo insistiendo, ¿dónde están sus alcaldes? ¿Dónde está el gobernador del estado Zulia? ¿Y dónde está el gobierno? No hay una maquinaria para tapar las zanjas que se han hecho boquete totalmente entre el río Escalante, Río Negro, Río de Oro y por supuesto el Catatumbo como río principal. bueno, brava la situación. Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí, Alan, bueno, estaremos hablando hoy a las 5 de la tarde, si Dios nos lo permite, como siempre, a esta espera de todo. Y esperemos que la gente va a viajar en Venezuela, Alan. Van a viajar ahora para Manaus en Brasil, para Curazao y para diferentes áreas. Y por cierto, Alan, ayer llegó un avión de Avianca a Venezuela en el estado Táchira, donde tenían años que no veían un avión. Sí, un avión de Conviasa, Carlos, que fue el que llegó a San Antonio 13 años después del último vuelo que se realizó en ese aeropuerto, el último vuelo comercial. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso Eso es seguimos acá. increíble. Venezuela Nos vamos, siempre, Alan. siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Les comentaba en el segmento anterior que la defensora de derechos humanos y directora del Instituto CASLA, Tamara Suju, venezolana, había presentado un informe ante la Organización de Estados Americanos, el informe anual sobre el tema Venezuela y violación de derechos humanos. El informe fue muy contundente por tres aspectos. El primero, a través del manual de inteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Tamara Suju demuestra que Nicolás Maduro
el presidente de facto de Venezuela, es la persona responsable de autorizar la tortura, la persecución, el espionaje y otras tantas violaciones de derechos humanos a ciudadanos venezolanos y extranjeros en territorio nacional, cumpliendo así una especificación que establece ese manual de inteligencia. En segundo lugar, demuestra la vinculación entre Maduro y las torturas a prisioneros políticos, a presos políticos. Y en tercer lugar, es una clara prueba que puede ser presentada ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para verificar esta situación. Dada la importancia de ese informe de Tamara Suju, vamos a presentarles un extracto de su presentación que fue ayer en la tarde-noche ante la Organización de Estados Americanos, para que ustedes fijen una posición y revisen este documento de carácter estratégico importante, porque, como les digo, es una prueba de un delito en marcha. Escuchemos entonces a Tamara Suju, presidenta del Instituto CASLA, hablando sobre el informe que presentó ayer ante la Organización de Estados Americanos. La responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de las víctimas, personalizando los distintos niveles según la importancia de las personas. Fíjense bien, en el nivel de aprobación 1, que es la lámina 5, en el nivel de aprobación 1, subrayado en amarillo, la responsabilidad recae directamente en el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, y leo textualmente. Nivel de aprobación 1, serán sometidos al nivel de aprobación del comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente, cualquier medida de contrainteligencia militar que se ejecute sobre oficiales generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional de la dirección del PSUV, partidos opositores, gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional, así como los respectivos familiares y los funcionarios de confianza de las diferentes personas antes nombradas. ¿Alguna duda de quién tiene en sus manos la persecución sobre los jefes de los partidos políticos, sobre los diputados de la Asamblea Nacional, sobre los líderes de los partidos políticos? La lámina siguiente. Estas son algunas caras donde Maduro tiene la responsabilidad directa de persecución en Venezuela porque está en el manual de inteligencia que obtuvo CASLA este año. Esas personas son directamente perseguidas todo lo que les ha ocurrido ha sido culpa de Nicolás Maduro. Si seguimos al pie de la letra lo que dice el manual, Nicolás Maduro había aprobado directamente la represión y persecución sistemática, actos intimidatorios, forjamiento de expedientes y procedimientos falsos, así como la aprobación e inducción de órdenes de detener y ejecutar crímenes como la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual contra sus adversarios políticos. En estos gráficos reproducimos algunos rostros. El número 7. Los rostros de los militares, generales y coroneles, dice el manual, que es la orden de Maduro. Algunos fueron encarcelados, otros se vieron obligados al exilio para no ser víctimas del encarcelamiento, de torturas físicas y psicológicas. Y estos son algunos de los que reproducimos sin incluir a sus familiares, porque no nos olvidemos de cómo han sido reprimidos y perseguidos los familiares de los generales y los coroneles, y cómo han sido también espiados y cómo algunos están en el exilio por culpa de esto. En la lámina 8 conseguimos el segundo nivel de aprobación que le corresponde a Iván Hernández Dala, director general del DGCIN. El director general del DGCIN ejecuta las órdenes sobre coroneles, capitanes de navíos, directivos de oposición de los niveles regionales y municipales, es decir, todos los demás líderes políticos de regionales y municipales, así como sus respectivos familiares y funcionarios de confianza. La lámina 3. El tercer nivel de aprobación está a cargo de los jefes de dirección operativa y regiones de contrainteligencia militar. Y es importante este párrafo.
Toda medida de contrainteligencia militar que se ejecute hasta el grado de teniente coronel o su equivalente, miembros de la oposición no incluidos en los niveles anteriores, así como sus respectivos familiares y los funcionarios de confianza de las diferentes personas señaladas. Lámina 10, es decir, todo el mundo, toda Venezuela. Queda claramente establecida la cadena de mando de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por este organismo de inteligencia ejecutados por el régimen de Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Esta responsabilidad está no solo en el manual, sino en el reglamento orgánico del DGCIN. La responsabilidad de quién es el jefe del DGCIN. Además, hay que recordar que el DGCIN no es un organismo, es un organismo independiente de la Fuerza Armada a cargo de la Presidencia de la República, que operativamente está a cargo de la presidencia y administrativamente a cargo del Ministerio de la Defensa. Y recordamos también que en el año 2022 obtuvimos testimonios que los expusimos aquí en la OEA, donde altos funcionarios del DGCIN nos narraron cómo al menos una vez al mes entre los años 2014 y 2019 se reunían en las oficinas del mayor Hernández Dala, del mayor general Hernández Dala, el segundo al mando, la cúpula la estructura represiva encabezada por el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, el director del SEBIN, el 6CPC, el FAES, la Policía Nacional Bolivariana, el fiscal general de la República, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, para planificar las estrategias de control del malestar social e institucional. Todos se reunían a escasos pisos de donde estaban torturando a los presos políticos. El manual establece, además, quiénes son los enemigos de la revolución, dónde persiste el factor ideológico y donde todos son sospechosos. El DGCIN, según el manual, tiene totalmente penetradas las instituciones públicas, empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías y la Fuerza Armada Nacional. No existe ningún organismo o institución pública que no tenga personal de inteligencia realizando control para identificar a personas contrarrevolucionarias, espionaje o malestar que conlleve acciones contra el régimen. Para ello realizan constantemente reclutamiento selectivo de civiles y militares dentro y fuera del DGCIN, que según el caso son usados para realizar la actividad de inteligencia y control. El manual indica además como bases de reclutamiento, póngale atención a esto, de civiles y militares, las siguientes. La ideológica. Aquellos que se sienten atraídos por la actividad de inteligencia y contrainteligencia y su simpatía ideológica contra el régimen. La dependiente, a los que le pagan, a todos aquellos que ofrecen sus servicios y les pagan, reciben remuneración. Y la comprometedora, aquellos que son reclutados bajo algún tipo de coacción, bien sea por su propio beneficio, porque se lo hacen ver así, o porque han sido agarrados en situaciones comprometedoras. Entonces, esto significa que el régimen les dice o vas preso o colaboras con nosotros. Eso es todo. Eso es lo que significa esto. Luego viene, estoy perdida aquí. La lámina 12, en la lámina 12 conseguimos, por ejemplo, lo que está subrayado en amarillo, que es algo que también es importante, ¿no? Dice, el oficial de contrainteligencia puede reclutar a personas bajo bandera ajena. ¿Qué quiere decir esto? El oficial de inteligencia se puede presentar disfrazado, enmascarado, con la pertenencia de otro grupo de seguridad, de inteligencia, de otra institución civil o estatal no operativa, miembro de servicios especiales extranjeros u organizaciones civiles. El oficial de inteligencia se puede presentar en cualquier manera de estas encubierta ante las personas, sin identificarse. La posibilidad de que un oficial de inteligencia o funcionario de la sombra reclute a candidatos sin que estos tengan la menor idea de que estarían colaborando con el DGCIN y el régimen venezolano tiene entre ellos colaboradores y espías, se multiplica en números inimaginables. Nos preguntamos
¿Cuántos venezolanos hoy en día están dentro de esta cadena de reclutamiento sin saberlo, sin conocerlo, sin saber que están siendo utilizados por el régimen? Y las proyecciones son terribles, terribles. Es decir, cualquiera puede tener en su casa a un oficial del DGCIN o a un espía del DGCIN. Cualquiera puede tener en su trabajo a un compañero de trabajo que trabaja para el DGCIN. Bueno, contundente el informe de Tamara Sujo. Este es un extracto apenas de ese informe y las cosas que dice son bastante concluyentes. Este cuerpo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, se ha convertido en el brazo ejecutor de la política de persecución del régimen de facto encabezada por Nicolás Maduro. Otros cuerpos de seguridad también son parte de este esquema, pero el hecho de que esté plenamente y claramente identificado en su manual de operaciones, que hay niveles de corresponsabilidad que deben ser consultados antes de ejecutar acciones en contra de ciudadanos venezolanos, determina la cadena de mando. Y esto es esencial, esto es fundamental a la hora de la denuncia que está haciendo las organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de Justicia sobre el caso Venezuela y sobre la vinculación del régimen con esta política de Estado violatoria de derechos humanos. Es grave lo que afirma este documento, pero es un documento esencial para demostrar lo que siempre hemos sabido los venezolanos, que desde Miraflores se planifica, se ejecuta, se ordena, se señala y se agrede a venezolanos por el simple hecho de disentir. Clara la situación. Bueno, vamos a ver qué impacto tiene esto. No ha habido reacción por parte del régimen sobre esta situación. Parece que van a pasar agachados, como lo han hecho en otras oportunidades. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, en su segunda hora, dándole la bienvenida a la gente de Radio Delfín que se incorpora desde La Guajira Binacional para llevarnos y amplificarnos en esa importante zona de Colombia y Venezuela. Pues bien, el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, va a estar acá en la ciudad de Cúcuta, específicamente en el puente Atanasio Girardot. Se estima que sostenga una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, del régimen de facto, Delcy Rodríguez. Según han informado, la reunión tiene como objetivo la firma del acuerdo parcial número 28 entre ambos países. El tema es económico, el tema es de facilitación aduanera, facilitación del intercambio comercial. Y obviamente, pues es un tema que convoca a los gremios y a las organizaciones de ambos países. Esta reunión se va a realizar en las instalaciones del puente Atanasio Girardot, ubicado en la frontera binacional y que ha sido recientemente inaugurado luego de varios años de haber sido construido por ambas administraciones. En la tarde, el presidente de Colombia estará en la Universidad Francisco de Paula Santander, de acá en la ciudad de Cúcuta, para cumplir una iniciativa denominada Diálogos Comunales, que busca la construcción de políticas públicas en el país y ideas de desarrollo a Colombia. Lo cierto del caso es que se busca también analizar el camino, la vía, la ruta para la integración binacional y sobre todo también para la integración de los venezolanos migrantes a la producción, al trabajo y también a la sociedad colombiana. Jesús María Casal, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, ha dicho que todas las acciones que lleva adelante este ente se hacen con la consulta previa con los actores políticos. Se indicó que los pasos que se dan con respecto al tema del Consejo Nacional Electoral, que ha sido el gran ruido de esta situación de la Comisión Nacional de Primarias, se han hecho tras la consulta realizada con los sectores con los que hablaron, y recalcó que a la población le interesa una articulación entre los partidos opositores y que las mismas sean escuchadas tanto dentro como fuera de la plataforma unitaria.
Respecto al voto en el extranjero, uno de los elementos más reclamados de cara a las elecciones presidenciales del 2024, el presidente de la Comisión de Primarias recordó que se dictará un reglamento para normar la participación de los venezolanos fuera del país, que tendrá como fecha tope el mes de abril. En ambos temas se han dado pasos. En cuanto al tema de la participación o no del CNE, nosotros el paso que estamos dando es que los centros de votación y actualización del registro electoral puedan estar habilitados para este proceso de primarias. Se ha dicho entonces Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, en relación a este tema. Vamos a escuchar ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Rixia nos tiene un reporte de lo que está ocurriendo allí en Venezuela. Gracias por el pase en los estudios, iniciando este recorrido informativo desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, quien les acompaña, Rixia Navarro. Y es que los docentes en el día de hoy, jueves, vuelven a la palestra informativa. Desde un principio, ellos han estado luchando para ser escuchados por los representantes del gobierno nacional, solicitando un salario digno. En la fecha todavía no han obtenido ninguna respuesta. Hoy vamos a conversar con la profesora Daría Montilla. Ella es representante del Sindicato de Trabajadores del Magisterio de los Docentes, que nos va a explicar por qué al parecer hoy van a llevar a cabo una cadena humana y van a hacer entrega de panfletos para que la comunidad en general tenga un amplio conocimiento de lo que ellos están exigiendo. Mira, nosotros ya tenemos 1 mes y 2 semanas en la calle y todavía no se nos ha dado respuesta con respecto al contrato colectivo ni el aumento que hemos estado esperando los maestros. Todavía esas federaciones, más de 17 federaciones que han estado reunidas, todos los magisterios han estado reunidos dialogando y tratando de llegar a un acuerdo con... Pero no se ha conseguido ninguna respuesta. De hecho, las reuniones han tenido fallo ante la solicitud de los docentes. Sin embargo, a partir de este momento que van a continuar desarrollando, porque existe cada día más la preocupación de los padres por las clases de sus hijos. Mira, se han estado haciendo asambleas con los representantes en los colegios, tratando de armar un equipo con los representantes para que ellos sean los defensores de los maestros por cualquier situación o circunstancia que se pueda generar en las escuelas. Nosotros hemos estado tratando de conversar con los maestros, con los representantes, para que ellos entiendan por el problema que estamos padeciendo ahorita los maestros. Sin embargo, muchas personas han sido solidarios con ustedes. ¿Cuál es la solicitud y qué actividades van a hacer hoy? Hoy vamos a entregar panfletos, vamos a hacer una cadena humana y nos vamos a estar haciendo sentir aquí en la Avenida Bolívar de Ciudad Ojeda. Okay. El llamado que le haces a los docentes que se incorporen. El llamado que le hacemos a los docentes es que dejen el miedo, porque ya hemos tenido varios encuentros, varias amenazas. Hemos tenido amenazas por parte de los directivos, que algunos nos dejan que los maestros salgan a protestar o participen en las asambleas que hemos estado realizando acá en el municipio. El llamado es que dejen el miedo y que se aboquen a estas asambleas, porque esta lucha no es solamente de nosotros, es para todos, la lucha es para todos, obreros, también los administrativos, aparte de los maestros, es para todos. Y aparte de eso, cuando nosotros logremos nuestros objetivos, también se estarán logrando y beneficiando los demás sectores. Así es. Bueno, ustedes escucharon entonces a la representante del Sindicato de Trabajadores del Magisterio de los Docentes. Esta es la información que manejamos hasta el momento para Siempre Venezuela, desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, y veíamos cómo esta docente en protesta, en paro, manifestaba que habían recibido amenazas de los jefes empleadores del Estado patrono del gobierno nacional para que no salieran so pena de sanciones a las protestas. Pero esto no solamente ocurre en el sector educativo, ocurre también en otras empresas del Estado, y traemos un caso, el de Felipe Carrasquel,
trabajador de la CanTV en el estado Carabobo, la empresa telefónica, era denunciado que fue despedido por exigir los derechos de los empleados en la empresa estatal. Una muestra más de la persecución en contra de los trabajadores del llamado gobierno obrero. Veamos. Buenas tardes, compañeros de trabajo. Saludos por aquí Carrasquel, siendo las 3:26. Bueno, primeramente para pasar este mensaje quería asegurarme de la notificación que me hizo la empresa hoy en horas de la mañana, donde acudí hace media hora que vengo de allí. El ingeniero Gilberto Esparragosa, licenciado de Gestión Humana, me llamó para decirme que este servidor Felipe Carrasquel estaba despedido de la empresa, automáticamente despedido. Bueno, supuestamente ellos alegan que porque yo no asisto a mi centro de trabajo, que no trabajo, y aparte de eso, bueno, porque estoy haciendo actos ilícitos referente a mandar mensajes alusivos a lo que son los problemas de los trabajadores y los videos que he hecho en reclamo, en pro a los trabajadores. Quiero hacer una alerta y también hacer una denuncia. Quiero que sepa que esto se inquitó no solo. De aquí hay manos peludas de allá de Ciguaraya y José Padrón, donde también incitaron a la empresa, porque ya saben que yo soy una piedra en el zapato acá, en Carabobo, donde nosotros estamos organizados para ir a unas elecciones sindicales. Pero quiero decirle a los compañeros que la batalla no se termina, porque yo estoy con un equipo, el equipo es un equipo bastante completo, estamos a la vanguardia y vamos a estar allí presentes. Creo que se pretende hacer una asamblea para el día viernes, que la está llamando otro sinvergüenza más, que es el secretario general, que ha estado complaciente con la empresa. Tengamos atención en esto, que también ha sido partícipe para mi despido, prácticamente un despido, donde después ellos dicen que es una jubilación, pero para mí es un despido porque la jubilación está contemplada en el contrato y la jubilación es si el trabajador la quiere, no es una jubilación obligada donde ellos colocan que es una jubilación que emite el contrato colectivo, no es así. Así que estemos atentos, compañeros, al llamado, porque nosotros tenemos que seguir luchando y esto no me minimiza ni me va tampoco a poner por debajito. Vamos a seguir trabajando, compañeros, y ahora hay que arrancar para adelante, porque nosotros vamos en la batalla, vamos en la lucha para conquistar este sindicato, donde tenemos que sacar a todos estos sinvergüenza y colocar una dirigencia sindical que sea de verdad ajustada con todos los trabajadores. Gracias, compañeros. Bueno, vean ustedes este caso. Al hombre lo despiden porque ha salido mostrando videos de protestas y ha mostrado la situación de los trabajadores de CanTV en este caso. La persecución sigue, la presión sigue, el gobierno pretende acallar la protesta haciendo persecución en contra de los trabajadores y obviamente esto no lo para nadie, porque mientras la situación salarial, la situación de calidad de vida, la situación social de Venezuela continúe como está, la gente va a seguir en las calles a pesar de las amenazas. Vamos a escuchar a Sor Ciré Rodríguez. Ella es nuestra corresponsal en el área Táchira, Mérida y Trujillo y nos trae su reporte desde esa zona de Venezuela. Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para todos los oyentes de Siempre Venezuela Radio Noticias. Saludos a Alan Peralta y Carlos Miura Uzcategui. Y en lo que se refiere a la parte política desde el estado Táchira, el presidente del partido COPEI en el estado Táchira, Ricardo Hernández, y el secretario general de Acción Democrática, Miguel Reyes, coincidieron en solicitar que las elecciones primarias, cuyo cronograma fue dado a conocer este 15 de febrero en Venezuela, sea incluyente, amplio y transparente. Ambos dirigentes opositores se pronunciaron tras el anuncio realizado por la Comisión Nacional de Primarias, cuyo proceso se realizará el próximo 22 de octubre. En este caso, el presidente de COPEI en el Táchira celebró el anuncio, pero advirtió que el proceso debe ser incluyente, pues considera que el reglamento tiene algún tipo de sesgo que impide que todos los partidos de oposición y de cualquier tendencia puedan ser recluidos. Entre tanto, en otro orden de ideas, Charlis Rojas, quien es la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Táchira, exhortó a los alcaldes y concejales de los 29 municipios de la entidad
a conformar y activar los consejos de protección del niño, niña y adolescente ante los casos de violencia y vulneración de los derechos contra de los menores de edad que se están registrando en la región. Dijo específicamente que los alcaldes y los concejales de los 29 municipios del estado Táchira deben activarse para que funcionen los consejos de protección del niño, niña y adolescente y así poder atender los tantos casos de abuso físico y psicológico que presentan en la entidad. Por supuesto, exhortó esto la presidenta del Consejo Legislativo del estado Táchira, Charly Rojas, quien además recordó que el trabajo de vigilancia y atención de los menores de edad no es solo responsabilidad de la zona educativa, ni tampoco de la Dirección de Educación, ni del Ministerio de la Mujer, sino que también incluye a los alcaldes de los 29 municipios, quienes tienen la obligación de activar los consejos de protección del niño, niña y adolescente, así como activar casas que puedan albergar a la mujer cuando se les vulneren sus derechos. Y dentro de los casos de sucesos debemos resaltar que un hombre de 40 años fue detenido por funcionarios de la policía del estado Táchira por el delito de abuso infantil contra una niña de 4 años de edad, quien era su vecina. El comisario general William Rivera Torres informó que la madre de la niña notó una situación sospechosa al llegar a su residencia y por tal motivo se trasladó a la sede de la policía de Coloncito, donde de inmediato notificaron a la Fiscalía y al Consejo de Protección de Niño, Niña y Adolescente para que procedieran a realizar exámenes de medicatura forense y psicológicos a la menor. Al resultar positivas las evaluaciones médicas, otra comisión se trasladó a la residencia del señalado, ubicada en el sector La Palmita del municipio Panamericano, donde fue detenido. En medio de esta noticia se reseña que en la aprehensión de este ciudadano encontraron documentos personales, aunque dijo que se llamaba José Bracho, de 40 años de edad, natural del estado Zulia, de ocupación obrero. Finalmente, este hombre quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, fue el reporte de Sorciré Rodríguez desde la región andina, Táchira, Mérida y Trujillo. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más de programa. Los pueblos indígenas venezolanos están en una condición bastante lamentable. No solamente es la persecución por parte del régimen, son las enfermedades, la falta de apoyo institucional, salvo las ONG que están trabajando con ellos. No hay apoyo institucional para ellos, se sienten perseguidos y hostigados. Lo relativo se sienten hostigados por parte del régimen en lo relativo a la posesión de sus territorios ancestrales. Y esto se debe a que lamentablemente en esas zonas se han dado concesiones mineras legales por parte del régimen de facto, pero también actúa la minería ilegal con grupos irregulares colombianos que actúan especialmente en Amazonas, en el estado Apure y también en la zona del estado Bolívar, donde se siente con fuerza esto y esto ha provocado desplazamiento. ¿Por qué les comento esto? Porque uno de sus representantes en el estado de Amazonas, en el municipio de Alto Atures, Orminio Ochoa García, quien se ha encargado durante los últimos años de realizar actividades de defensa, promoción de la cultura, derechos indígenas y ambientales, manifestó que ha llegado a la conclusión de que es necesario tomar medidas precautelares para proteger el territorio y el ambiente de la Amazonía. Este es un trabajo que realizó Fundarredes, cortesía de Fundarredes. Vamos a presentarse. Coordinador general de la organización, mi nombre es Ortinio Ochoa. Organización Pueblos Unidos Gonza de la Cuenca del Catañanco, municipio Apure del estado Amazonas. Nosotros, a través de esta organización, hemos defendido nuestro territorio como la defensa territorialidad, como establece en la Constitución, y también sobre ambientales, que también es muy resaltante de este trabajo que hemos venido desarrollando. Pero en los últimos tiempos hemos tenido
una amenaza fuerte por las invasiones irregulares y también por los mineros filtrados en la cuenca. Hay organizaciones filtradas en la cuenca del río Cataniapo. Por esta razón, nosotros a través de la organización, a través de del Tribunal Indígena Wontra de la cuenca del Cataniapo, hemos reunido varias asambleas con el fin de dialogar con los mineros para que los mineros cesen de trabajar prácticas ilegales en el país. Por esta razón, nosotros en la tercera asamblea vamos a tener el día viernes, el 3 de febrero, le invité a todas las instituciones. Esta vez la sentencia de la autoridad legítima se va a remitir a la ley ordinaria para que la ley ordinaria, las instituciones que le competen, el Ministerio, Fiscalía, Secretarios y las demás instituciones que le competen, tomen las medidas precautelares en la cuenca del Cataniapo, porque este río es muy importante porque subasta a todas las poblaciones del puerto de Ayacucho, que es el capital del estado Amazonas. Y por esta razón, también los pueblos indígenas consumen ese río, porque este río es importantísimo, es sagrado y histórico, por eso lo hemos preservado y mantenido todas las cuencas del río Cataniapo. Muchas gracias. Bueno, es importante escuchar al pueblo indígena. El pueblo indígena está sufriendo por culpa de este régimen, que también, como tortura y maltrata a los obreros y a los trabajadores, también se presenta como el gobierno de las etnias indígenas. Una situación de verdad que da rabia, da mucha molestia. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal en el cono sur, en la zona sur del continente, Chile, Argentina, Uruguay, con su reporte. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde el Cono Sur, les contamos que siguen las trabas, no solo para los venezolanos, sino para todos los migrantes en general. Y es que el proceso de cedulación, que permitiría regularizarse en el país, se ha convertido en un verdadero trauma. Según los reglamentos, el tiempo de espera para cualquier cédula es de un máximo de 6 meses. Y hay quienes ya tienen hasta 5 años esperando el documento. Se estima que en Chile hay más de 1 millón de migrantes, de los que más de 400.000 son venezolanos. De este grupo, un gran porcentaje no tiene cédula definitiva en el país y otro gran porcentaje ni siquiera tiene el documento de manera temporaria. Todo esto imposibilita el poder buscar un trabajo formal o incluso poder salir del país, puesto que luego no podrían ingresar. Desde el Servicio de Migraciones de Chile han señalado que se encuentran trabajando para acelerar los trámites. Aún así, el menor tiempo de espera sobrepasa el año. Toda esta situación ha obligado a muchos migrantes a buscar la asesoría y respaldo de abogados. De esta manera buscan introducir un recurso de amparo y estos pueden llegar a costar hasta 1.200.000 pesos, cifra que en dólares ronda los 1.500. Muchos venezolanos denuncian que el trámite, más allá de tardar, ni siquiera avanza en el porcentaje en curso. Otro gran número denuncia que muchos de los documentos llegan incluso a vencerse a la espera de una resolución por parte del Servicio de Migraciones y en todo caso son obligados a actualizarlo. Todo ello conlleva al inicio nuevamente del trámite. De momento son cientos los migrantes que se encuentran entre la espada y la pared, sumidos en el desespero por poder regularizar su situación en suelo chileno. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Lamentable la situación que está ocurriendo en Chile. Habían avanzado en la anterior administración, pero fíjense ustedes cómo pasan las cosas. A veces no todos los cambios son buenos. Tamara Suju
presentó a Dora María Teles. Ella expresa política nicaragüense, quien agradeció al programa Padrinos del Instituto Casla, su padrino, el eurodiputado Javier Nart, de haberla acompañado en este proceso para su liberación. Considera Dora María Teles, expresa política nicaragüense, que sin la intervención de estas personalidades, muchos presos políticos en diversas partes del mundo estuvieran pues condenados al olvido y al abandono. Escuchemos a Tamara Suju y Dora María Teles. Hola amigos, estoy hoy con Dora Telles. Dora María Telles, expresa política nicaragüense que formó parte de nuestra campaña Padrino un preso político del mundo y cuyo padrino era Javier Nart. Aparte de, de estar muy contenta de que hoy goce de libertad, aunque sea de la forma criminal en la que salió de su país, Dora hoy es libre. Dora quiere decir unas palabras. Muchas gracias, Tamara. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a mi padrino, Javier Nart, por haberme acompañado, ¿verdad?, en el lugar donde estaba, en condiciones de aislamiento, por haber estado demandando mi liberación, por haber estado planteando el problema de los presos políticos y las presas políticas en Nicaragua. Y yo, como ex presa política, quiero decirles a ustedes la importancia de apadrinar a una persona que está sufriendo prisión por razones políticas, por su lucha por los derechos humanos, por democracia, por libertades, y de pedirles que acompañemos a quienes todavía en América Latina y en el mundo están sufriendo prisión política. Yo me siento que eso fue una compañía para mí, que ese trabajo ha sido fundamental, que ese mensaje de mi padrino Javier Nart caló y de los otros padrinos de presos políticos nicaragüenses caló a nivel internacional, impidió que el régimen nos mantuviera olvidados, y al final eso culminó en la libertad nuestra. Es decir, yo creo que ese gesto tiene siempre un resultado positivo, y por eso pedirle que apadrinen a un preso político, apadrinen a una presa política. Después van a tener la satisfacción de que agradezcamos habernos acompañado en ese tramo de nuestra vida. Gracias, Dora, muchas gracias. Bueno, vean ustedes el testimonio. La situación de los presos políticos nicaragüenses, igual que la de los presos políticos cubanos, es similar a la situación que viven los presos políticos venezolanos, porque el objetivo de estos gobiernos que se han hecho gala de la tortura y de la detención política como motivos de violación de derechos humanos y de sus gobiernos, pues ha significado esto entender y comprender que estos gobiernos funcionan como un equipo, funcionan los tres de la misma manera y son aliados naturales y se intercambian información y se intercambian data. No es balde, la ley que persigue las ONG venezolanas es un calco de la ley nicaragüense. Y vean ustedes lo que ha pasado en Nicaragua. Eso es lo que se espera vaya a pasar en Venezuela. Con ese reporte despedimos nuestra edición meridiana. Como siempre, este ha sido un trabajo que busca llevarles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se han enlazado en señal abierta en todo el área binacional colombo-venezolana y también en el Caribe latinoamericano desde Aruba, amplificando nuestra señal. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores también, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Los invitamos a nuevas ediciones de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en el horario de la tarde, 4 a 6 de la tarde, en nuestra edición vespertina.
llevándoles como siempre la mejor información. Que tengan muy buen provecho. Nos vemos en la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.